Muy buenos días, mi nombre es Ángel Carlos Román Ramos, soy el coordinador de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos y tengo el gusto de presentarles al Comité de Sedación y Analgesia en la presentación de su webinar de la sedación y analgesia en tiempos de pandemia. Para esto te vamos a tener los moderadores, que en este caso van a ser el doctor Carlos Aguilar, médico de cuidados intensivos pediátricos del Instituto de Medicina Tropical de Asunción, Paraguay, docente de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Unida Docente de Posgrado de Pediatría de la Universidad Católica y que es miembro actual de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos. Y para la doctora Adriana Dietes González, ella es intensivista pediatra, jefe del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, docente de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente de la rama de intensivos pediátricos de Chile, con la que les dejo a ustedes compartiendo la pantalla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la Isla CID. Vamos a presentar hoy sedación y analgesia en época de pandemia. Nuestra primera presentadora es la doctora Julia Acuña. La doctora Julia Acuña es la jefa de unidad de cuidados intensivos pediátricos del Instituto de Medicina Tropical, profesora de curso de posgrado de pediatría de la Universidad Católica de Asunción. Ella nos va a presentar el tema socialización de encuesta del Comité de Sedación sobre manejo de pseudoanalgesia en unidades de Latinoamérica. La idea, vamos a partir con el webinar, son 4 presentaciones, vamos a hacer hoy todas las preguntas vía chat, por Zoom o por Facebook Live, y ahí vamos a dejar al final de las 4 presentaciones. Así que dejo con ustedes a la doctora Julia Acuña. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes esto. Queríamos presentar la situación del manejo de sedación y analgesia en las unidades latinoamericanas, teniendo en cuenta que el Comité de Sedación y Analgesia de Isla CID es un comité nuevo que se formó este año. Entonces nuestra primera tarea fue hacer un relevamiento de datos de cómo estamos en las unidades de cuidados intensivos. En esta encuesta participaron varios países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay. Fueron 24 unidades y una media de camas de 10. Las preguntas fueron si, en primer lugar, si tendrían o manejaban protocolos de sedación. El 63% de los encuestados contestó que sí. En lo que respecta a si manejaban escala de sedación, 79% de los encuestados respondieron que sí. También preguntamos sobre qué escala era la más utilizada, y la más utilizada es COMFORT-B y le siguen la Ramsay-RASS. ¿Qué drogas de primera línea utilizaban? Seguimos con lo que ya hace tanto tiempo estamos usando, el fentanilo y midazolam en un 79%. Y otras drogas como morfina y midazolam, que es la que le sigue, 4 unidades utilizan como primera línea. También hicimos la consulta de si utilizaban o no rotación de drogas y un 79% de las unidades encuestadas utilizan rotación de drogas con una rotación de más de 5 días. Entre 5 a 7 días, 13 unidades utilizan ese tiempo de rotación. También quisimos averiguar si tenían segunda línea de drogas y vemos que la ketamina combinada con otras drogas es la droga más utilizada, y la segunda opción es la desmedetomidine. También utilizaban clonidina, propofol muy poco, ketamina, morfina y otras drogas como lorazepam, pero solamente una unidad contestó esto. También queríamos saber si estaban utilizando hidrato de cloral.
Muchos países latinoamericanos no tienen acceso al hidrato de clorar, otras unidades usan en caso de procedimientos y 83% no utiliza hidrato de clorar. También queríamos saber si utilizaban en forma rutinaria bloqueantes neuromusculares en los pacientes graves en los primeros días y el 75% de los encuestados respondió que no utilizan en forma rutinaria bloqueantes neuromusculares. Si tendrían o no el protocolo de Winning, 79% de las unidades encuestadas tienen un protocolo de Winning. Y si tenían o no el protocolo de delirium, solamente 33% de las unidades cuentan con un protocolo de manejo de delirium. Medidas no farmacológicas, solo el 58% de nuestras unidades utiliza. Y como última pregunta del cuestionario, preguntamos si utilizaban la suspensión diaria de drogas y solamente un 21% de las unidades contestaron que sí. Entonces, esto es un relevamiento de datos para tener una idea de cómo estamos manejando la sedación y analgesia en nuestras unidades latinoamericanas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Quien les saluda Carlos Aguiar. Seguidamente vamos a estar presentándole al profesor doctor Werther Carvalho, ¿verdad? Que es de la ciudad de San Pablo, que es médico pediatra de terapia intensiva, de pediatría neonatal, profesor de la Universidad de San Pablo. Creo que él no necesita mucha presentación, todos los demás le conocemos, así es que adelante, profesor, un gusto y gracias por estar con nosotros. Profesor Werther, no sé si... Estou ouvindo, houve uma queda da conexão. Posso começar a apresentação? Sí, profesor Werther Brunner, un profesor de la terapia intensiva, es de pediatría neonatal de la Universidad de San Pablo, de Brasil. Él nos va a estar hablando sobre la experiencia de manejo de sedación del paciente intubado con COVID. Muchas gracias, profesor, y gracias por estar con nosotros. Sí. Buenas tardes a todos, amigos y colegas. Gostaria de, primeiramente, agradecer la invitación para participar con todos sobre esse tema tão relevante em terapia intensiva e também agora nos niños com COVID-19. Declaro que não tenho nenhum conflito de interesse nesta apresentação. Não estou conseguindo progredir. Acá, um momento só. Um momento. Travou o computador, mas não tenho nenhum conflito de interesse nesta apresentação. Gostaria de falar rato sobre a situação ayer em Brasil. Acá está uma lâmina com o número de casos, mais de 2 milhões de casos em Brasil, com 77 mil óbitos. Acá em estado que eu trabalho, estado de São Paulo, 407 mil casos, com quase com 19 mil óbitos, não? Se vocês verem o diagrama acá, à direita, temos a curva ascendente de casos em Brasil e a curva acá em estado de São Paulo. Vejam que a curva de São Paulo está
adquirindo uma situação de patamar, e a curva em Brasil está ainda ascendente, com bastante número de casos e também na incidência de óbito, não? Vamos falar então sobre sedação nos niños que são submetidos à ventilação mecânica. Acho que sempre que falamos de uma terapêutica, devemos inicialmente saber, conhecer o que não fazer. Porque às vezes é mais importante não fazer do que fazer. Vamos falar também sobre o que fazer. Relembrar que um tamanho não serve para todos, né? Então, o que é falado para adultos, para recém-nascidos, para lactentes ou para escolares, não serve entre eles, né? E como primeiro lema da medicina, primeiro, não faça nenhum mal para o paciente, não? E para a família, né? E neste tema, temos que utilizar o mínimo possível de sedação. Não podemos esquecer desta condição, mínimo possível de sedação. Em termos deste tema, observa-se em pacientes, em niños com Covid e adultos também, uma necessidade, às vezes, em casos graves, de uma sedação maior e mais prolongada dentro do curso da infecção. E provavelmente a necessidade maior e mais prolongada em niños graves, relacionada a uma condição respiratória elevada destes niños. Tem uma condição respiratória muito intacta e muito elevada, e com isto sempre estão com uma sincronia com a ventilação mecânica. E agora, com a MIS-C, temos uma resposta inflamatória intensa, né? Um storm de citocinas. Isto pode explicar um pouco a tolerância que algumas crianças com Covid podem apresentar. E com isto, temos, às vezes, a necessidade de combinar múltiplos agentes, midazolam, dex, medetomidina, cetamina e, ocasionalmente, propofol. Entretanto, temos que ter em mente que estas medicações têm efeitos colaterais. Pode aumentar o intervalo QT, pode aumentar triglicéridos, ocasionar hipotensão, delírio, e necessita, portanto, de uma vigilância contínua do equipo médico, de enfermagem e de kinesioterapia. Atualmente, não existem diretrizes para pacientes pediátricos em ventilação mecânica, né? E que necessitam medicamentos em doses elevadas e também por um período um pouco mais prolongado. Mas a sedação, às vezes, pode ser necessária nestes pacientes para estabelecer também uma melhor sincronia. Mas nós sempre vamos à beira do lecho para ver se a sincronia não é devida a múltiplas causas que podem dar a sincronia do paciente à beira do lecho. Então, não vamos passar de um estágio de sedação leve ou moderada para profunda sem termos um diagnóstico adequado. E também a sedação profunda pode diminuir os riscos de extubação não planejada. Todos nós temos um certo receio, principalmente em Covid, de termos uma extubação não planejada por causa da possibilidade de dispersão de gotículas, necessidade de reintubação. Existe também a tolerância a sedativos, como falamos anteriormente, e isto limita também
la efectividad de la medicación y también el weaning, el destete de la ventilación mecánica. Una enfermera acá en Brasil necesita atender múltiples pacientes. Por tanto, tenemos que tener una reflexión si hacemos a medicación por infusión continua o por bolos. Mas a infusão contínua geralmente aumenta um pouco a possibilidade de eventos adversos com as medicações sedativas e analgésicas. Os pacientes com síndrome de desconforto respiratório pediátrico vão necessitar, dependendo da complacência pulmonar, de uma sedação mais prolongada e de se aumentar, às vezes, a dose de medicação. Não é? Lembrando que, dependendo da medicação, podemos ter tolerância, taquifilaxia, prolongamento de intervalo QT com haloperidol, efeitos psicomiméticos com cetamina, hiperalgia ou dependência aos opioides com fentanilo e delírio com midazolam. É frequente que tenhamos que utilizar opioides. Nós não iniciamos uma sedação sem haver uma boa analgesia. Portanto, é princípio primário. Paciente em ventilação mecânica, primeiro uma boa analgesia. A seguir, partimos então para uma sedação adequada. Isto é fundamental para podermos ter uma boa aplicação de ventilação protetora nestas crianças. Mas os opioides determinam hipomobilidade intestinal, intolerância alimentar, interrupção da alimentação e mesmo malnutrição durante a permanência em la UCI. Neste momento, em Brasil e em várias partes do mundo, não sei como estão em países acá, de América Latina, passamos por uma escassez de agentes sedativos e analgésicos. No hospital privado que eu trabalho, já estamos com alguma dificuldade, tivemos que substituir transitoriamente o fentanilo por morfina, e mesmo em hospital privado, de público, estamos com alguma dificuldade de algumas medicações. Portanto, isto induz o emprego de medicações que habitualmente não estamos habituados em dia a dia à beira do lecho. Temos que tomar muito cuidado com as potenciais interações. Hidroxicloroquina e haloperidol prolongam o intervalo QT. Às vezes, o paciente está com febre alta, não sabemos o foco primário desta febre alta, e às vezes temos que interromper o uso de dexmedetomidina para poder esclarecer este episódio de febre. Não é? Pacientes que não têm intubação traqueal têm que ser mantidos com uma analgesia adequada e sedação leve para diminuir a dor e que com isto sintam mais confortáveis. Entretanto, os pacientes entubados temos que fazer sedação e analgesia moderada para facilitar a sincronia e com a necessidade de uma analgesia mais profunda, né, temos que começar a pensar se vamos utilizar ou não bloqueio neuromuscular, para também minimizar os riscos de uma extubação não planejada. Uma possibilidade que pode facilitar a transição dos sedativos intravenosos, ao invés de fazermos interrupção diária, é o uso de beta-2 agonistas por via enteral, que é uma medicação que está sendo utilizada, é a guanfacina, que ocasiona menos hipotensão do que a clonidina. É um ansiolítico e que pode ser útil também no tratamento de insônia e abstinência pelos opioides. Nós outros não temos
neste momento, experiência com esta medicação. Estamos fazendo uma colocação porque alguns serviços, principalmente norte-americanos, estão fazendo uso desta medicação. Devido à possibilidade de miocardite, miocardiopatia, e de taquiarritmias, e hipertensão e falência cardíaca, a cetamina deve ser evitada nesta possibilidade em crianças que apresentem algum acometimento miocárdico, porque aumenta, então, a resposta simpatomimética, a cetamina, e também a demanda miocárdica nestes pacientes. Então, cautela nas crianças que se apresentam com acometimento miocárdico e uso de cetamina. Surge a necessidade frequente em ninhos, em adultos, temos que utilizar analgesia multimodal e analgosedação para que tenhamos, então, uma possibilidade de controle adequado de dor, de sedação destes pacientes. E para isso podemos utilizar, então, antipsicóticos, medicações para promover o sono, cetamina, como falamos anteriormente, a sessão de pacientes que tenham acometimento miocárdico. Nós publicamos recém estas recomendações de suporte ventilatório em crianças com SARS-CoV-2. Esta publicação está muito embasada em los conceitos de complacência baixa e complacência alterada ou alta em pacientes adultos que se apresentam com RDS. A primeira pergunta que temos que fazer, um niño grave, se tem ou não tem RDS? Começando a ventilação mecânica, hacemos a intubação, seguindo as regras práticas de intubação, e temos que manter uma analgesia, e deve ser prioritário que mantenhamos uma analgesia adequada. Nós temos utilizado a Pain Scale, FLAC, para avaliação do dolor e para avaliação da sedação, Comfort Behavior Scale. Portanto, isto tem sido nossa conduta. Quando o paciente evolui com hipoxemia refratária, como vocês estão vendo acá, em meio do diapositivo, temos que perguntar, vamos fazer bloqueio neuromuscular? Se for fazer bloqueio, nós temos indicado bloqueio neuromuscular. Entretanto, temos que utilizar como medicação o que achar melhor na UTI, Vecurônio ou outra medicação. Nós estamos optando por cisatracurium, na dose de 0,15 miligramas por quilo. Quando o paciente está com bloqueio neuromuscular, se você tem a possibilidade de utilizar BIS, Bispectral Index, é importante para que você possa titular as doses de sedativos que você está empregando. Então, são passos importantes: analgesia, sedação moderada, sedação mais profunda com hipoxemia refratária, pensar em bloqueio neuromuscular, se você tiver possibilidade, utilizar BIS para titular a sedação em paciente que está em bloqueio neuromuscular. E as escalas que utilizamos são FLAC e Comfort. Acá procuramos compilar o que temos feito. Este diapositivo à direita, como vocês estão vendo acá, é muito recente, de Camporota, e também de outros colegas italianos, colocando a fisiopatologia e implicações para suporte respiratório em COVID. Então, se você for acompanhar esse diapositivo, veja que temos dentro da evolução da complacência, da compliance pulmonar, uma alteração
que tenemos que acompanhar, porque às vezes não há necessidade de termos sedação profunda e mesmo moderada. Apenas uma sedação e uma leve e uma nausésia são suficientes para algum paciente que não apresentam uma diminuição muito grande da complacência. Lógico que, dependendo da possibilidade de piora dessa complacência e de não possibilidade de recrutar o pulmão, não é? Nós outros temos que ir avaliando caso a caso, momento a momento, para ver que tipo de sedação e de analgesia temos que utilizar. De acordo, logicamente, com o aumento do shunt, do espaço muerto, da condução respiratória e da hipoxemia do paciente. Acá nós outros procuramos simplificar um pouco o que falamos até este momento. Então, temos que fazer controle de dor com fentanilo, pode-se usar sulfentanilo, podem não utilizar opioides, paracetamol pode ser utilizado, casos leves, né? Temos uma experiência de um paciente que tinha uma tosse incoercível, ainda bem que não estava entubado, mas se estiver entubado com uma tosse incoercível, pode-se usar um pouco de lidocaína. Passamos para uma sedação leve, com Comfort de 11 a 22, utilizando midazolam, dexmetomidina, dependendo do que você tem na unidade, já estou terminando, para uma necessidade de uma sedação profunda, dependendo da evolução fisiopatológica que este paciente que você está tratando, está dando suporte, evolua. A sedação mais profunda com midazolam, dexmetomidina e a utilização de paralisia muscular. Nós outros temos utilizado por curto período, 24, 48 horas no máximo, não é? E é preferível o uso intermitente. Temos feito de uso intermitente, quando possível, monitorizar o trend of war, o TOF, né? Um trend of war seria importante, porque não adianta também usar curare e não ter uma monitorização adequada. Temos tido uma discussão muito acalorada quando vamos pronar o paciente. Será que durante a manobra de pronação seria interessante utilizar curare em pacientes adultos? Tem várias orientações para utilizar curare durante a manobra de pronação para evitar extubação, perda de catéteres e o procedimento ser um pouco mais seguro, não é? E temos utilizado, quando possível, bis para titular as doses dos sedativos. Então, realizar sempre uma analgesia adequada antes da sedação. Temos problemas relacionados, mas vai ser motivo de discussão por outro colega que vai suceder, que é o delírio, né? Temos tido muito preocupação sobre a síndrome pós-cuidado intensivo, a síndrome pós-cuidado intensivo familiar e desordem de estresse pós-traumático. Muito obrigado. Gracias. Agradecemos al doctor Carballo la presentación, muy clara. Y en este momento para mí es un orgullo presentar a la doctora María Elisa Nalegas. Ella es intensivista pediátrica del Hospital Ezequiel González Cortés, docente del Departamento de Pediatría y Cirugía de la Universidad de Chile, miembro del Comité de Intensivo Pediátrico de la Sociedad Chilena de Pediatría y uno de mis grandes docentes cuando realicé mi beca de cuidado intensivo pediátrico. Ella se va a referir a la experiencia en el manejo de Winning, síndrome de abstinencia en el paciente COVID positivo. Bienvenida, María Elisa. Ok, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Me dejas la vara muy alta para presentarle. La verdad es que para mí es un orgullo y agradezco a la organización que me hayan invitado. Vamos a hablar de este tema que nos
pillado a todos bastante sin saber mucho qué hacer. Es un territorio inexplorado, por lo tanto, cada aporte que podamos hacer, sobre todo los pediatras en conjunto, tanto latinoamericanos como en el resto del mundo, es muy importante. Mi nombre, como les decía Adriana, soy la doctora María Elisa Nalegach, trabajo en el Hospital Ezequiel González Cortés y además soy docente del Departamento de Pediatría y Cirugía Sur de la Universidad de Chile. Les contaré un poquito de mi hospital. Somos un hospital pediátrico de referencia al área sur de Santiago y tenemos una población asignada alrededor de 350.000 niños entre 0 y 15 años. Un hospital muy nuevo y muy hermoso con 163 camas de hospital y 24 camas de unidad de paciente crítico, 12 de UCI y 12 de intermedio. Una unidad de paciente crítico general y somos referente nacional de quemados, trasplantes renales, patología oncológica, cirugía escoliótica y otras de alta complejidad. Habitualmente, nosotros, como muchas de las unidades de paciente crítico del país, trabajamos durante todo el año. Nosotros tenemos alrededor de 1000 ingresos anuales. Sin embargo, y habitualmente nosotros teníamos mucha intensidad de tratamiento y de necesidades de hospitalización durante los meses de invierno. Tenemos un promedio de días de estada de 6 días y la verdad es que con esto nosotros teníamos un muy buen manejo y podíamos responder a las necesidades. Tenemos 50% de egresos menores de 2 años. La gran mayoría de nuestros pacientes son beneficiarios del sistema público y lo que me interesaría recalcar acá es que tenemos dentro de nuestros pacientes habitualmente un 22% en ventilación mecánica invasiva, un 31% de ventilación no invasiva, con un promedio de días de ventilación de casi 5 y casi 4. Tenemos una mortalidad bastante baja, incluso que es menor que la esperada según nuestros indicadores de riesgo. Cuando hablamos de pseudoanalgesia en ventilación mecánica, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo. ¿Qué necesitamos aquí? Tenemos que acotar al mínimo los días de ventilación mecánica y los días de hospitalización en unidad de cuidados intensivos y asegurándonos el confort del paciente. ¿De qué se traduce esto? En que tenemos que administrar el fármaco correcto, en dosis correctas, al paciente correcto y en el momento correcto, pero en el contexto de una indicación clínica concreta. ¿Y cuál es este sedante ideal y analgésico ideal? Aquel que no deprime la función respiratoria, no solamente sedante, sino que además analgésico, de fácil dosificación, con inicio y fin de acción rápida, que no se acumule, que tenga un perfil hemodinámico predecible y que permita la interacción del paciente con sus cuidadores. Si además a todo esto este fármaco implica una contención de costos, tendremos una combinación prácticamente ideal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y como comentaban al principio de este webinar, el uso habitual es de una combinación de un opioide y una benzodiazepina, que en nuestro caso habitual es el midazolam y fentanil. ¿Cómo medimos nosotros que nuestra sedación sea adecuada? Nosotros desde hace ya un par de años estamos ocupando la escala de Richmond, RASS, que permite identificar agitación, ansiedad y un mayor reconocimiento del tratamiento del dolor y también del delirium. Nosotros habitualmente en la pesquisa, no solamente de deprivación, sino que delirio no era algo habitual. Lo que hemos estado haciendo en el último tiempo es estar más atentos a la necesidad de conocer efectivamente qué es lo que está pasando en ese aspecto, ¿ya? Tratamos de buscar una puntuación entre 0 y menos 5 de manera de tener al paciente tranquilo, acoplado al ventilador y evitando habitualmente que necesitemos sobresedarlo o que el paciente pueda despertar, como comentaba el doctor, extubarse o tener algún otro efecto adverso. ¿Cómo lo hacemos en nuestra unidad? Nosotros desde hace un tiempo tenemos un protocolo que tratamos de ir siguiendo, que tiene que ver con que en el menor de 3 meses tratamos de usar una infusión de fentanilo y si es que no hay respuesta a eso, asociar una benzodiazepina. Lo que hacemos habitualmente en el mayor de 3 meses o en nuestros pacientes estándar, digamos, el uso de midazolam o morfina en infusión continua, pero en caso de paciente con inestabilidad hemodinámica, paciente asmático con difusión renal, tratamos de cambiarnos del uso de morfina por el uso de fentanilo.
Tenemos un protocolo de sedación y analgesia que hemos estado ocupando en el último tiempo, que se basa fundamentalmente en una evaluación de la escala de RASS e ir reevaluando en forma continua, subiendo y bajando las necesidades de infusión dependiendo exactamente de cuál es lo que estamos logrando en ese momento, ¿ya? Tenemos este protocolo en el cual tenemos la participación muy importante del equipo de enfermería que nos muestra exactamente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos está permitiendo saber cuáles son la evolución de este paciente. Si es necesario, agregamos hidrato cloral o aumentamos o indicamos un nuevo fármaco. Y si esto no es suficiente, muchas veces lo que hacemos es que tenemos un protocolo que habla de sedación difícil, no se lo voy a mostrar en aras de mantener el tiempo de la presentación, pero existe. Otra cosa muy importante, sobre todo para todos los que trabajamos en cuidados intensivos en época de pandemia, es tener muy claro cuáles son las formas de indicar el medicamento, los goteos de las bombas de infusión continua y sobre todo tratar de tener esto previamente calculado de manera de facilitar el trabajo de nuestro personal de enfermería que está de por sí muy tensionado en tiempos de pandemia. Y además de poder ir haciendo incrementos conocidos, dosis conocidas, de manera tal de poder escalar y descalar en forma adecuada. Ahora les voy a contar un poquito qué es lo que está pasando específicamente en términos de la pandemia por COVID. Esto, y agradezco porque esta diapositiva es tomada del trabajo que estamos haciendo en la rama de intensivo pediátrico y de la Sociedad Chilena de Pediatría, y sobre todo el trabajo de la doctora Dietes y de los otros miembros de la directiva. Nosotros en términos de pacientes COVID en unidad de paciente crítico llevamos hasta el día 15 de julio 265 pacientes egresados, con 5 pacientes fallecidos, con soporte ventilatorio, lo vemos ahí, y una parte muy importante que hemos visto y cada vez con mayor frecuencia, mayor incidencia, es los pacientes con síndrome inflamatorio post-COVID o con hipercoagulabilidad, ¿ya? Esto es una aparición nueva que nos ha ido planteando desafíos distintos a lo que nosotros inicialmente esperábamos ver, más que neumonía o pacientes con distrés respiratorio. Lo que estamos viendo es estos pacientes que post-infección tienen una profunda tormenta inflamatoria y nos muestra que el comportamiento de los pacientes pediátricos es distinto. En nuestro hospital, entre abril y julio, en nuestra unidad hemos tenido 31 pacientes con COVID, de los cuales 18 son de sexo femenino y con una edad promedio de 6 años. El rango va de 1 mes a 17 años, pero lo que nos llama profundamente la atención es que, a diferencia de nuestros pacientes estándar en un año no pandémico, en que siempre tenemos pacientes lactantes, la edad promedio de estos niños es de 6 años. De estos pacientes han requerido apoyo ventilatorio 12, con un promedio de 2.9 días de ventilación mecánica, lo cual es 3/4 o 50% menos de los pacientes que habitualmente tenemos ventilados, que son pacientes con patología respiratoria viral, sobre todo en invierno. 4 pacientes con apoyo no invasivo, 3 de los cuales salieron a no invasiva post-extubación de ventilación intubado, y solo uno paciente neumonía grave que con un distrés, o sea, con una neumonía y con un escáner compatible, solo requirió apoyo ventilatorio no invasivo. Como les decía, las manifestaciones entre nuestros pacientes con COVID son fundamentalmente un 52% pacientes que tienen síndrome inflamatorio post-infeccioso. Muchos de esos han presentado, los que no tienen PIMS, una infección respiratoria aguda, neumonía. Tenemos un paciente que debutó con diabetes y otro con pancreatitis, que por lo tanto ahí hay algo que ir buscando, cuál es esta predilección o este tropismo del virus por el páncreas. Y en un 16% tenemos esto como un hallazgo. Nosotros hacemos screening infecciosos a cada paciente que ingresa a la unidad, independientemente de la causa, y hemos encontrado pacientes post-TEC, pacientes con quemaduras, a nuestros pacientes que se derivan por otra causa, en que la positividad de la infección es un hallazgo dentro del screening. ¿Qué hemos hecho como estrategia en los casos de pacientes con COVID? Primero que nada, y recordar que nosotros como cuidadores debemos siempre primero cuidarnos para poder seguir cuidando.
Por lo tanto, tratamos de evitar la circulación excesiva de personal de salud en el área de aislamiento del paciente para disminuir los riesgos de contagio y de contaminación cruzada. Una cosa importante que hemos hecho es iniciar el weaning de ventilación mecánica en forma precoz y proactiva, de manera tal que en el momento que ya la ventilación no es necesaria o se puede ir retirando, lo hacemos. Otra cosa importante es preparar las infusiones para 48 horas, lo mismo que disminuye el riesgo de entrar y salir, y sobre todo en eso hemos contado con el equipo de farmacia clínica que está siempre dispuesto a darnos las indicaciones necesarias para tener un fármaco que se esté administrando en forma segura. Y lo que sí ha sido un tema para nosotros, y considerando que la obesidad y la obesidad infantil es un problema no menor, que tenemos pacientes obesos en los cuales reciben dosis acumuladas mayores y por lo tanto es difícil manejar, sobre todo en el momento y sobre todo después y con mayor incidencia de síndrome de deprivación. Otra cosa importante y que también nos tiene que llamar la atención es que tenemos PIMS, tenemos enfermedad por COVID y tenemos el síndrome de deprivación. Sabemos que el COVID-19 tiene múltiples manifestaciones clínicas, tanto en el momento de la infección aguda y de la presentación de sus complicaciones. Por otro lado, muchas veces, ¿cuánto es secundario a nuestras intervenciones? Esta es una enfermedad nueva, tenemos experiencia limitada, por lo tanto, las intervenciones que nos hacemos deben estar siempre sujetas a la discusión clínica y al aporte de todos. Existen múltiples interacciones farmacológicas, sobre todo porque estamos en estos pacientes con un síndrome inflamatorio usando corticoides, inmunomodulación, y que también hay la necesidad de soporte ventilatorio y hemodinámico. Por lo tanto, todo eso también influye tanto en las manifestaciones clínicas como en las complicaciones que podemos encontrar a propósito de la pseudoanalgesia. Y una cosa que también me gustaría recalcar es que muchas veces lo urgente, el manejo de lo urgente, pasa a predominar sobre lo importante. En estos tiempos en que no sabemos exactamente qué nos enfrentamos y cómo lo enfrentamos, la capacidad de reflexión, de estudio y de colaborar entre nosotros nos va a permitir dar la mejor terapia para nuestros pacientes. En ese sentido, es importante mantener metas definidas y protocolos claros que nos muestren qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y si es necesario adecuar estas intervenciones. Pesquisar precozmente las complicaciones tanto de la patología en sí mismo, pero además las complicaciones que nosotros estamos produciendo por el manejo. Ya les mencionaba el rol de las dosis altas de corticoides, de los usos de inmunoglobulina u otras formas de inmunomodulación que tienen sus propias complicaciones. Y sobre todo ir aprendiendo de la experiencia. ¿Qué hacemos nosotros en términos de manejo de síndrome de deprivación? Tenemos tratamiento, efectivamente. Podemos cambiarnos de las benzodiazepinas y los opioides de acción corta a algunos de acción más larga, como lorazepam y metadona. Nosotros hemos ido aprendiendo que el uso de la dexmedetomidina en infusión continua nos ayuda a el retiro de ventilación mecánica, una tolerancia mayor a la extubación y nos permite ir manejando la sintomatología tanto de la deprivación y el delirio. A eso asociamos además el uso de risperidona y de clonidina. Y otra cosa importante que lo mencionó el doctor también es que hay intervenciones que son no farmacológicas, cosas que son importantes de manejar, sobre todo en estos niños que son mayores que nuestros pacientes habituales en la unidad de paciente crítico, y tiene que ver con la mantención del ciclo sueño-vigilia, con silencios, con contacto. Estos pacientes no tienen visitas, por lo tanto nosotros somos los llamados a proveer esta contención tanto emocional y farmacológica además. Habitualmente lo que hacemos es ajustar las dosis cada 48 horas según evolución clínica, disminuyendo las dosis acumuladas del día anterior en alrededor de un 25% e ir evaluando. Y planificamos iniciar un estudio de nuestra realidad local en las próximas semanas, dependiendo de la evolución de la pandemia.
les quiero agradecer profundamente esta oportunidad y que sigamos trabajando y en conjunto para ir superando esta pandemia. Muchas gracias. Agradecer a la doctora María Elisa Nalegats, excelente exposición, muy amable. Seguidamente vamos a estar escuchándole, viendo a la doctora Claudia Berrondo. Ella es médica intensivista pediátrica, es neumóloga, médica de planta de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños de Ricardo Gutiérrez en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y miembro del Comité de Analgesia, de Sedación y Delirium de la Sociedad Argentina de Terapias Intensivas Pediátricas. Ella, lo que nos estarán hablando básicamente es, doctora, no sé si puedes empezar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí comparto, a ver si se ve. Ahí se ve bien. Bueno, ¿se escucha? Excelente, doctora. Se escucha muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a SLACIP y buenas tardes para todos. Esperen que vamos a... Ahí está. Empecé por el final, así que vamos a empezar por el principio. Bueno, me invitaron a hablar sobre el manejo de delirium y la terapia intensiva pediátrica. Y bueno, vamos a hablar en este slide, pongo un poquito todo lo más importante de por qué tenemos que hablar de delirium y su importancia y qué es el delirium. El delirium es una disfunción cerebral aguda que ocurre en el contexto de otras disfunciones cerebrales, de otras disfunciones, orgánicas de la enfermedad crítica. Se caracteriza por un cambio agudo o fluctuante del estado mental a nivel de conducta y cognición. El signo cardinal es la falta de atención, y si se asocian estas dos cosas con una alteración aguda del nivel de conciencia y de pensamientos, o construcción del pensamiento, estamos hablando de delirium. Hay tres tipos de delirium. El hipoactivo, que es el más frecuente, alrededor de un 50%, y es el que más pasa desapercibido, porque son pacientes que están quietos, enlentecidos, pueden estar despiertos, pero aparentan como una desconexión, no tienen atención. Pero como no está en trabajo en lo cotidiano, puede ocurrir que lo pasemos de alto si no tenemos escalas para detectarlos. El hiperactivo es el menos frecuente, alrededor de un 8%, y es el que no pasa desapercibido, porque es el niño que está agitado, se quiere arrancar todo, nos trae un gran problema al equipo de salud y angustia mucho a la familia y al personal de salud. Y el mixto es cuando se combinan ambos tipos, que tiene una frecuencia alta también, un poco menos que el hipoactivo, pero es bastante frecuente. Hay una prevalencia que es alta en pediatría también, cuando empezamos a usar escalas, llega hasta el 65% en muchos reportes, y lo más importante, por lo cual tenemos que empezar a detectarlo y a pensarlo primero, es el impacto negativo a nivel del paciente. En corto plazo, con más días de ventilación mecánica, más días de terapia intensiva, más días de internación hospitalaria y aumento de la mortalidad. A largo plazo es muy clara que tiene consecuencias negativas en adultos, especialmente en la cognición, pero en los niños todavía no está tan estudiado, pero es esperable que esto también ocurra en niños, mucho más que estamos pensando en cerebros en maduración y en desarrollo. Hay factores de riesgo, por lo cual hay pacientes que tienen más posibilidad de tener delirium que otros. Algunos podemos modificar, otros no. Los no modificables al menos nos hacen pensar que tenemos que mirar muy especialmente a estos pacientes para detectar el posible delirium. Son los niños más pequeños, de menos de 2 años, con discapacidad cognitiva y neurológica previa, tienen más posibilidades también. Los posoperatorios de cirugías cardíacas fundamentalmente, más si son cianóticas. La ventilación mecánica invasiva, la enfermedad grave subyacente que los llevó a la terapia, la condición crónica
previa con sus comorbilidades y el estado nutricional deficiente, son pacientes con mucha más posibilidad de hacer delirium que otros. A su vez, hay cosas que lo van a precipitar este delirio en estos pacientes, como es la sobresedación, el uso de las benzodiazepinas, la inmovilización, la restricción física, a esto me refiero que atemos a los pacientes, las medicaciones anticolinérgicas o con efectos anticolinérgicas que son muy frecuentes de uso en terapia intensiva, furosemida, metoclopramida, antihistamínicos, etcétera, que tendríamos que revisar, y transfusiones de glóbulos rojos. Esto hace poco se detectó como un posible factor precipitante del delirium durante las 72 horas ocurrida la transfusión. Estos últimos son modificables y son en donde podemos actuar para disminuir o mitigar la formación de delirium. El delirium no es reversible, se maneja mejor cuanto más precoz es su detección, y bueno, podemos reducirlo manejando estos factores modificables. Hay varias hipótesis por la cual la patogénesis del delirium se produce, pero lo más importante es que tiene una vía final común con una neurotransmisión que está alterada, con disminución de la acetilcolina, aumento de la dopamina, de la glutamina y de la norepinefrina. El delirium tiene más posibilidad de aparecer en las primeras 72 horas de un ingreso al UCIP, pero también tiene más prevalencia cuanto más días pase el paciente en la terapia intensiva. Que lo haya tenido una vez no quiere decir que no lo pueda volver a tener, así que hay delirium recurrentes en un 27% de los casos. Duran en forma promedio 48 horas, muchos duran menos, un día, pero algunos se han descrito tan prolongados como hasta 52 días. Y por supuesto, haber tenido delirium, aunque sea un día, a no haberlo tenido, genera en los pacientes que lo tuvieron un peor pronóstico a corto plazo. Este gráfico es más que nada para darnos cuenta que muchas sintomatologías se superponen, tanto el dolor, la subsedación, la abstinencia y el delirium tienen cosas en común con pacientes agitados, incontrolables, inconsolables, irritables, taquicárdicos, hipertónicos, así que hay que estar atentos que se van a superponer muchos síntomas y que tenemos que estar atentos a diferenciar cuánto es por dolor, cuánto es por agitación, si tiene condiciones para tener abstinencia o si el paciente tiene delirium. El diagnóstico, bueno, el gold estándar es el manual de psiquiatría en su 5ª edición, el DMS-5, pero se han creado escalas para poder diagnosticar los terapistas al lado de las camas de los pacientes la posibilidad de delirium con muy buena especificidad y sensibilidad. 2 son las variantes pediátricas del CAMICU de adultos, una para preescolares de niños de 6 meses a 5 años y otras para niños de más de 5 años, y también se hizo otra escala, que es la Corner, que es otra escala especialmente formada o pensada para enfermería y la evaluación del paciente a lo largo del turno. Las otras 2 son evaluaciones en el momento en que uno está haciendo la escala. Siempre utilizamos alguna escala de sedación y de evaluación de la agitación para ver si está en condiciones de ver si el paciente puede ser evaluado para delirium, porque los pacientes con sedación profunda no pueden ser evaluados, pueden tener el delirium, pueden estar delirando, pero no nos damos cuenta porque no hay forma de evaluarlos. Recién podemos evaluar a partir de una sedación moderada y fundamentalmente ligera o despiertos. Así que muchos usamos la escala RASS, que es la que CAMICU usa previo para evaluar y que está validada en pediatría, pero si tienen otra escala que usan, lo importante es que podemos evaluar el delirium si no está en sedación profunda. Esta es la escala pediátrica, la preescolar y la de Corner. Bueno, lo más importante con el delirium es poder prevenirlo, porque el tratamiento no es muy efectivo, es difícil, y lo mejor es que no nos pase. Entonces la prevención es lo principal, y como puntos de prevención es el enfoque en la analgosedación, es decir, primero controlar el dolor, y probablemente con eso requiera o no sedación o requiera muy leve. La intención es tener una sedación ligera, evitar o disminuir al menos el uso de las benzodiazepinas, tratar de reemplazarlo si es posible y factible por dexmedetomidina, insistir mucho en la movilización precoz y en la educación del staff para pensar en el delirium y poder detectarlo.
El manejo del delirium se basa en 3 grandes cosas. Por un lado, detectar los problemas que puede tener el paciente en su enfermedad subyacente y descartar precozmente infecciones nosocomiales, situaciones de hipoxia, alteraciones electrolíticas, metabólicas y especialmente tener bien controlado el dolor. Otro pilar es tratar de eliminar los factores iatrogénicos como es la sobresedación, tratar de eliminar las medicaciones anticolinérgicas que podamos, evaluar que el paciente no esté en abstinencia y evitar en la medida de lo posible la restricción física, ya que se ha visto que en realidad atar los pacientes, que uno lo hace para que no se arranquen las cosas, finalmente termina muchas veces teniendo el efecto contrario. Y el otro foco de gran importancia es el ambiente hospitalario. Los niños queremos que estén más despiertos y necesitan la interacción con la familia, que son los que los van a orientar en tiempo y espacio con mucha más facilidad que nosotros, y van a ser sus seres queridos que van a poder contenerlo en todo tiempo. La movilización y el ejercicio de manera precoz para comenzar una rehabilitación antes, y es una forma aparte de ocupar este espacio que vamos a tener con los pacientes más despiertos, y tratar de hacer una higiene del sueño, promover la luz diurna y la oscuridad nocturna, y tratar de disminuir todo lo que es ruidos e interrupciones durante la noche. Bueno, el tratamiento del delirium cuando lo detectamos es 80% no farmacológico con todo lo que hablé antes. Si a pesar de eso no alcanza, tenemos algunas medicaciones para dar, pero hay que comprender que no es el tratamiento del delirium, sino de la hiperactividad del delirium, porque es el delirium que vamos a tratar, el hiperactivo. No hay un tratamiento específico para el delirium, solo podemos hacer que el paciente se calme la agitación y poder manejarlo mejor. Muchas veces tenemos a mano dexmedetomidina o clonidina, que son buen sedantes y pueden bajar la agitación, en especial nos pueden ayudar en estas situaciones durante la extubación. La melatonina es una buena medicación para ayudar al sueño, pero son adyuvantes. Si con esto no alcanzara, el haloperidol siempre ha sido un antipsicótico de base en el uso del delirium, pero tiene bastantes efectos adversos, por eso han empezado a usarse antipsicóticos atípicos, como la risperidona, la olanzapina y la quetiapina. Muchas veces tenemos que pedir ayuda al psiquiatra infantil porque no tenemos tanto manejo de estas medicaciones, pero son los que menos efectos adversos tienen y efectos procognitivos mejores que el haloperidol. En el último tiempo salió un artículo, solo uno de delirium y COVID, y bueno, es de adultos obviamente, y adultos se está experimentando un aumento importante de delirium, como en épocas previas al bundle ABCDF, que bajó muchísimo el delirium, la mortalidad y la mejor sobrevida de los pacientes. Las razones de que aumente el delirium en esta pandemia pueden ser muchas y son un poco las que nombra el artículo y que yo las puse acá. Puede haber algún compromiso directo del sistema nervioso del virus. La parte de mediadores inflamatorios tan elevadas también pueden afectar al cerebro. A su vez la disfunción, como cualquier otro órgano de disfunción multiorgánica, pero lo que ha variado con el COVID francamente son las estrategias sedativas, predominando la sedación profunda y los bloqueantes neuromusculares, la ventilación prolongada, la inmovilización importante de estos pacientes y los factores ambientales tan fundamentales que nos han privado de la visita familiar en estos pacientes, que tanta ayuda ha sido para evitar el delirio, no disminuir su curso. Bueno, este artículo habla de algunas cosas que podemos hacer dentro de esta pandemia para no perder tanto esta visión centrada en el paciente y la familia. Y bueno, cuentan un poco con nosotros, con el personal de salud, para ayudar a la reorientación de los pacientes y tratar de que se puedan comunicar con sus familias a través del teléfono o de videollamadas, tratar de movilizarlos igual, estos pacientes en su habitación y en su cama, darle el apoyo psicológico si es necesario, y también el apoyo espiritual y religioso a través de la tecnología, recordar a nosotros, personal de salud, la empatía con nuestros pacientes. A veces también podemos necesitar en conjunto y en grupo un apoyo psicológico por esta pandemia, y no olvidarse nunca de evaluar permanentemente el dolor. Un paciente con dolor es un paciente que probablemente vaya a ser delirium,
Así que el dolor, no solo por el delirio, sino humano también desde el punto de vista humano, evaluar la sedación y ayudar a la rehabilitación motora y cognitiva. Bueno, como conclusión, recordar que el delirio en paciente ocurre en los pacientes críticos pediátricos también, no solo en adultos, así que tenemos que empezar a concientizarnos y estar más atentos, que no es gratuito tener delirium, empeora la morbilidad, la mortalidad, los costos, y trae mucha angustia en la familia y en el personal de salud. Habitualmente lo subdiagnosticamos, y como lo subdiagnosticamos, lo subtratamos, así que creo que es importante para los terapistas pediátricos trabajar en la concientización de este síndrome, en la prevención, su diagnóstico precoz y su tratamiento rápido. Muchas gracias. Doctora Berrondo, muchas gracias. Una excelente presentación, muy clara, didáctica. Y vamos a abrir el panel de preguntas. Les recuerdo que estamos recibiendo preguntas vía Facebook Live o vía el chat de Zoom. La primera pregunta la voy a abrir al panel. No se la voy a hacer dirigida a la doctora Berrondo, aunque fue el tema de ella, pero es plantear una inquietud. Nosotros en Chile recientemente se incorporó una orientación para el acompañamiento de los pacientes pediátricos en COVID-19, con COVID-19. En este sentido, el delirium es una entidad que es frecuente en unidades de cuidado intensivo pediátrico cuando se busca adecuadamente, cuando se usan las escalas, y el 80%, como dijo la doctora, es tratamiento no conductual. Y parte importante de ese tratamiento no conductual están las familias. Se han planteado la posibilidad en los centros en que están efectivamente las visitas suspendidas, abrir la opción con familiares que no son contacto, es decir, tíos, abuelos, primos que no vivan con el niño que es COVID-19 positivo y que ingrese ese familiar con elementos de protección personal, igual que hacemos la visita del personal de salud como protección, y que pueda tener algún tipo de acompañamiento. La dejo abierta. Difícil. Nosotros nos abrimos a esa posibilidad. De hecho, la vamos a implementar. Hola. Excelente, me encanta eso. En realidad tenemos muchos problemas porque también la estructura de las terapias intensivas nuestras, en la mía en especial, pero no es la única, es la mayoría de las del país, no tienen en las habitaciones, que son pequeñas cuando hay, porque no todos son habitaciones, muchos son canchones con varias camas, pero estos pacientes que están aislados no hay baño, entonces es muy difícil inclusive dejar a sus contactos estrechos quedarse aislados con él, digamos. En realidad el contacto estrecho debería estar aislado y no debería dar deambulando, entonces tampoco deberíamos dejarlo que venga y vaya a visitarlo. Y para los no contactos también habría que estar tranquilos de que tengamos cierta provisión de equipos de protección como para poder darles y tengan la visita, así que se nos pone un gran problema con las visitas y el acompañamiento familiar en estos pacientes. Hacemos excepciones, pero cuesta muchísimo. Esa es mi experiencia. Sí, yo creo que también nos plantea desafíos y nos hace ponernos creativos, porque en realidad, como bien dicen, en general los niños son casos secundarios de exposiciones familiares, por lo tanto esos papás o esa familia está en cuarentena por ser contacto estrecho, o también están enfermos, por lo tanto nos ha tocado, digamos, tener niños cuyos familiares han fallecido incluso por COVID, y a la sensación de estar solos hay algún familiar que está lidiando con todo este tema. Por lo tanto, de repente aprovechar la tecnología, el uso de videollamadas, el uso de ese tipo de cosas para poder que los niños no se sientan solos. Muchas veces a lo mejor objetos de transiciones, un peluche, una muñeca, algo así, una mantita, y buscar alternativas para que efectivamente podamos ampliar la posibilidad de visita. Sobre todo, nosotros tenemos muchos niños con necesidades especiales, niños con patología crónica previa, niños con de espectro autista, u otras razones en los cuales no les puedes pedir a ellos que comprendan la necesidad de no tener a su papá o a su mamá cercano. Por lo tanto, yo creo que en la medida además que conozcamos más un poco de la epidemiología, un poco más de qué pasa con efectivamente un papá que tenga IgG, IgM positiva, por ejemplo, podrá ingresar. La infraestructura habitualmente de nuestras unidades no acompaña a, como bien decías tú, muchas veces no están aislados, o las piezas son chicas, o está pensado para un niño, para un paciente pediátrico, pero para sus padres, digamos. Así que yo creo que es importante la creatividad. Yo creo que muchas de las cosas que hemos ido aprendiendo ha tenido que ver con la necesidad de resolver problemas
con un pensamiento fuera de lo habitual. ¿Posso hablar un poco? Sí. Yo vivo dos realidades distintas. Una realidad en hospital público y otra realidad en hospital privado. En hospital público no es permitido la visita de padres, de parientes. En hospital privado, sí, es permitido la permanencia de padres. Esto es una cuestión importante que fue colocada acá. En hospital privado tenemos mayor posibilidad de hacer esta permisión. Después de una avaliación de la Comisión de Infecciones Hospitalar, de toda cadena de infección por COVID, y acá también hablaba, se permite a entrada de personas que no son riesgo adicional. Estas personas entran en una habitación en un niño que ya está con presión negativa. Una habitación con presión negativa. Todo esto ya nos da un poco más de seguridad también, ¿no? Além de este fato, tenemos mucho cuidado también con todo aspecto psicológico del niño, dependiendo de la edad, de la familia también, así como del equipo médico y de enfermagem. Nosotros tenemos un equipo de psicología que acompaña todos estos grados de contacto con el niño. Los padres, el propio paciente, la enfermagem, los médicos. Esto nos ayuda bastante. Nosotros vamos a empezar en lunes una encuesta relacionada a profesionales de salud en hospital público. Todas las personas del hospital público, profesionales de salud que trabajan en UCI. En esta encuesta vamos a ver cuáles son las condiciones psicológicas de estas personas. Muchas de estas personas atienden al niño sobre una presión psicológica muy grande. ¿Cómo una persona puede atender bien a un paciente que tiene riesgo de hacer delirio si él propio no está en condiciones psicológicas? Esta es una pregunta que nosotros tenemos que hacer, porque es devastante a esta condición para el trabajador de salud acá en nuestro hospital. No sé cuál es la fotografía que ustedes están vivenciando en los hospitales de Chile, de Argentina, de Paraguay. Mas nosotros tenemos realmente una situación muy grave. Una situación muy grave que observamos también con la persona que atiende el niño, del médico residente en hospital público. El médico residente fue colocado en una situación dentro de su formación que él no estaba esperando para atender a un paciente que puede transmitir una infección que puede ser grave para el residente. Ustedes llaman residente, médico residente, en Julia, en Paraguay también médico residente, sí. Este tem sido una cuestión también, porque varios médicos residentes no quisieron trabajar en unidades que habían concentración de pacientes con COVID. Entonces, si o seu hospital depende del residente para el funcionamiento, usted no va a ter personas. Si el residente
não quiser trabalhar nesta área. Tudo isto dá uma pressão muito grande em termos da assistência do paciente. E toda esta pressão é transmitida aos padres e ao paciente, que já é um paciente de risco para transtornos psicológicos e a possibilidade do delírio. Creio que o problema em COVID é mais amplo do que o problema fora de COVID, a meu ver. Um problema é delírio fora de COVID. Outro assunto é delírio em COVID. Creio que temos mais fatores de estresse, desencadeadores de risco para pacientes que estejam em UCI nesta pandemia por COVID. Muchísimas gracias, profesor. Hay dos preguntas con relación a analgesia. Primero dice, el uso del paracetamol e ibuprofeno como una terapia alternativa para analgesia. Y hay una pregunta que viene de la vía Zoom, dice, si han usado una terapia asistida con animales como parte del manejo multimodal en delirio y o analgesias. Creo que el panelista, el profesor Werther, si es que... Sí, el paracetamol es una medicación que puede ser utilizada en casos leves. Nosotros não temos paracetamol intravenoso acá em Brasil. Não sei se há paracetamol intravenoso em outros países, mas acá em Brasil só temos paracetamol por via oral. Então, somente para casos leves é que seja possível utilizar a via oral. Portanto, é muito limitado o uso de paracetamol, porque não temos também paracetamol intravenoso. A segunda questão está relacionada, se puder me recordar, por favor. Con relación al ibuprofeno, que puede ser endovenoso vía oral, y la tercera es el uso de animales como parte de manejo multimodal en delirio y analgesia. Sí. Existem questões, eu não toquei neste assunto porque é um assunto que é um pouco polêmico, né? Questões pró e contra os anti-inflamatórios não hormonais. Por isso não coloquei também na diapositiva que foi apresentada. As questões relacionadas a anti-inflamatórios não hormonais estão presentes também em pacientes que não têm COVID, não é? Nós outros utilizamos muito pouco anti-inflamatórios não hormonais, não é? A exceção de casos em UCI que não são COVID. Eu sou contra o uso de anti-inflamatórios não hormonais? Não, não sou. Mas se nós outros temos uma outra medicação que pode ser utilizada, eu sempre sou a favor de utilizar uma medicação diferente de anti-inflamatório não hormonal. Eu tratei já de 3 niños com gastrites hemorrágicas por anti-inflamatório não hormonal. Eu tenho uma experiência muito grande para fechamento de canal, resistência de canal arterial em recém-nascidos. Nós outros temos muito cuidado para utilizar anti-inflamatórios não hormonais em recém-nascidos para fechamento de canal. Então, nós estamos frente a uma situação que o paciente já possui uma resposta hiperinflamatória. É possível que, dependendo da resposta inflamatória que o paciente com COVID tem, você utilizar um anti-inflamatório não hormonal pode ajudá-lo, Mas quem é que tem esta possibilidade de ter um perfil exato para que tenha uma indicação exata? É um risco, portanto, a utilização de anti-inflamatório não hormonal. A terceira questão,
es si han usado terapia asistida con animales como parte del sí. manejo multimodal en delirio y analgesia. Sí, nuestro hospital público, nosotros tenemos payasos, tenemos animales que hacen su presencia en la enfermaria y también en la UCI. Este es un continuo de nuestro hospital público. En nuestro hospital privado, nosotros tenemos sesiones de canciones para niños, que todos los profesionales de salud van a todos los pacientes, todos nos cantamos, inclusive yo. Si ustedes me acreditan, yo soy un cantor también, ¿no? Yo canto para a cada lecho de terapia intensiva para nossos pacientes em hospitais privados. Além deste fato, temos também personagens de Disney e de outros desenhos que visitam os ninhos para que possam estar frente a personagens que vêm na TV. Isto ajuda bastante. Sobre a possibilidade de os animais terem Covid, foi levantado logo no início da pandemia se tem Covid. E durante um período não tivemos animais na unidade. Estão, portanto, sem animais na unidade neste período final da pandemia. Estamos somente com os palhaços y con los cantos para los niños. Bueno, muchas gracias por la respuesta, doctor Carballo. Una siguiente pregunta. Los pacientes en ventilación mecánica, cuando requieren sedación profunda, el uso de Propofol, todos sabemos el Propofol, lo que es cuestionado, lo que aparece en las revisiones, y el uso de Propofol en menores de 8 años, su duración, experiencia y si se han visto algún tipo de complicaciones. Sí, yo particularmente tengo una experiencia un poco ruin con Propofol. Yo tengo muchos amigos acá en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, que usan Propofol de modo bastante largo. Tengo amigos anestesistas que usan Propofol en niños a muchos años, de manera segura. Mas no sé, para mí já tive arritmia cardíaca em paciente com Propofol, já tive paro cardíaco em paciente com Propofol, não tive ainda nenhuma síndrome por infusão de Propofol, uma acidemia, problemas de síndrome de infusão de Propofol. Eu sempre coloco o Propofol em minha escolha, não como primeira escolha, nem como segunda escolha, coloco como uma escolha alternativa a partir de terceira escolha. É uma medicação, segundo colocado, que pode ser muito útil quando há broncoespasmo, mas eu prefiro utilizar cetamina quando há broncoespasmo e o paciente está em ventilação mecânica. Eu não citei este dado. Alguns pacientes, tivemos 2 pacientes com Covid que estavam em broncoespasmo e que nós outros utilizamos cetamina. Eu prefiro cetamina a Propofol quando o paciente está em broncoespasmo. Tivemos 2 casos em Covid. Portanto, eu tenho ainda um pouco de dúvida sobre o papel em termos de prioridade do Propofol. Alguns colegas colocam Propofol como segunda escolha e outros até como primeira escolha. Eu só vou utilizar se houver escassez. Se houver escassez de outros sedativos, eu utilizo. Mas se não houver escassez, eu não estou utilizando neste momento. No sé si los otros expositores quieren hacer algún comentario sobre Propofol.
Yo personalmente nosotros tratamos de que el paciente hay como una escala de sedación que nosotros ocupamos que tiene que ver con la infusión continua de midazolam, fentanil. Hay otros coadyuvantes antes de usar el propofol, la dexmedetomidina. Es una muy buena alternativa en infusión continua tanto para el paciente en ventilación mecánica como para el paciente ya extubado en las primeras horas y que va de a poco disminuyendo y nos permite además planificar un manejo del síndrome post-extubación con lorazepam metadona. Otra cosa importante, el propofol tiene una acción muy cortita, por lo tanto, en ocasiones en que uno tiene que hacer algún procedimiento sobre el paciente, digamos, el uso de una dosis de propofol más eventualmente usar algún paralizante muscular nos permite trabajar con mayor tranquilidad. Yo creo que después de las 48 horas las alternativas para un paciente en sedación difícil pueden ser el propofol en infusión continua, pero específicamente en el contexto ahora de pacientes ventilados con infección por COVID-19, la verdad es que no hemos llegado hasta eso. Por ahora, en la experiencia limitada que tenemos, nuestros protocolos de pseudoanalgesia tradicionales, digamos, han sido suficientes en ese sentido. Nosotros habitualmente no lo usamos. Aparte tiene es una emulsión lipídica, implica una vía especial para eso y tenemos problemas también técnicos, pero en general no lo usamos. Usamos dexmedetomidina o clonidina si no tenemos disponibilidad y ketamina como opción, como tercera opción, digamos, si necesitamos aumentar la sedación. Otra consulta, la siguiente, es la utilización del peso ideal versus real al ingreso y posteriores días, ¿verdad? De las medicaciones sedaciones y de las otras medicaciones. ¿Cuál es la experiencia de usted con relación al uso del peso ideal versus real? Sí, este es un tema muy importante. El colega que debe haber hecho esta cuestión debe ser un colega que tiene una actuación a beira del hecho. Yo tengo sobrepeso, obesidad. Nuestro colega que está nos presentando también puede tener un poco, ¿no? Entonces, tenemos que tener obrigatoriamente en todos los pacientes pediátricos, ¿no es? Una predicción adecuada del peso. Y no el peso que la madre informa o el peso que se tiene a entrada del hospital. Porque nosotros en Brasil, no sé lo que se pasa en otros países de Latinoamérica, estamos con una epidemia de obesidad y sobrepeso infantil en Brasil. Creo que se pasa lo mismo en América Latina. Aproximadamente 2 años y medio, fiz una encuesta en la UCI privada. Estábamos con 9% de la internación en la UCI privada de obesos, de niños obesos. Repetimos ahora, nuestra nutróloga repitió ahora la encuesta más reciente, ya atingimos 16% de los niños internados con obesidad y sobrepeso. Si nosotros vamos a utilizar la dosis de acuerdo con el peso, con certeza estaremos incurriendo en errores. Así como en la ventilación mecánica. No es solamente para medicaciones, son para varias acciones que usted tiene a beira del lecho en la terapia intensiva. Yo estoy haciendo ventilación protectora. Vamos a ver. Si el niño tiene sobrepeso y usted no utilizó el cálculo para el peso predito, usted no está haciendo ventilación protectora. Si usted no utilizó para el peso seco del paciente la medicación, usted puede estar haciendo hiperanalgesia,
hipersedación en su paciente. Entonces, si no utilizamos escalas, si no utilizamos el peso predito o peso seco del paciente para dar medicações analgésicas e sedativas, necessitamos começar de uma base. Qual é a base? Temos o peso correto e utilizarmos as escalas para boa avaliação. Todos nós sabemos, né, que existem aproximadamente 15 fórmulas em la literatura para adequar o peso do niño quando está internado em pediatria ou em la UCI. Nós debruçamos sobre isto e fizemos comentário sobre trabalho de ventilação protetora de los colegas americanos, porque é muito variável o que se utiliza e nós ainda temos problema que é grande. Não se tem estatura medida na maioria dos pacientes acá em Brasil. Não sei o que se passa. Não temos condições de fazer o score Z do paciente para ver se há sobrepeso ou se há obesidade. Existem problemas à beira do lecho para também se mensurar isto, não é? Então, é tema muito importante e que todos têm que resolver primariamente o que fazer com os niños com sobrepeso e com obesidade. Calculem o peso que estaremos fazendo uma medicina mais segura e com menos mal para o paciente. Muchas gracias, doctor. Yo por las caras que les estaba viendo, la doctora Berrondo, la doctora Nálegas y la doctora Cuña, todos asintieron que sí, que era el peso ideal y no el peso real. Y pensando que estamos un poco de tiempo, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Han visto síndromes de abstinencia un poco más frecuentes en pacientes COVID, ya sea con desmetomedina o con el uso de la típica mezcla con benzodiazepina más fentanilo morfina, dado que en líneas generales estos pacientes tienden a estar probablemente un poco más sedados en las etapas iniciales por la poca posibilidad de acceso, ya que hay que usar EPP antes de llegar, entonces pudiera irse un poco la mano. Yo sé que el número de pacientes ventilados no es mucho COVID, por lo menos aquí en Chile son cercanos a 30, pero ¿han visto algo más de abstinencia en este tipo de niños? Doctora Nálegas, parta usted. Bueno, la verdad es que de los pacientes que hemos tenido ventilados, hemos tenido 4. De esos, lo que tuvimos más que abstinencia eran pacientes obesos, por lo tanto tuvieron como reinicio de sedación en la medida que había un segundo paso y recirculación de lo que habían acumulado, digamos, en sus reservas adiposas. Tuvimos una paciente que estuvo ventilada, fue una paciente que en realidad casi, o sea, tuvimos que usar 2 veces megadosis de corticoides más inmunoglobulinas, casi llegamos al uso de tocilizumab, y en esa paciente persistía subfebril. Lo que hemos visto habitualmente es que los PIMS, una vez que empiezan a responder, la fiebre cae la PCR, cae la BHS, caen todos los índices de marcadores, pero ella estaba subfebril y con diarrea. Por lo tanto, más bien aparecía ser un síndrome de abstinencia, y ella había recibido más bien midazolam fentanil, y presa de exodosis bajita, y respondió más bien a eso. Por lo tanto, el N es una paciente en que en realidad es imposible saber qué es lo que vamos a ver para adelante. Sí, hasta ahora hemos tenido pacientes con poco tiempo de ventilación mecánica, y muchas veces lo que vamos a tratar de saber efectivamente es cuál, y que si es que existe una dosis de sedación distinta por la etiología de la necesidad de analgesia, o que simplemente los pacientes requieren las mismas dosis habituales que ocupamos. Yo creo que nosotros estamos siendo más agresivos en términos de manejo de pseudoanalgesia, precisamente porque tenemos mucho susto de quedarnos cortos y que tengamos que reanimar un paciente, que tengamos un paciente extubado o un paciente con otro efecto adverso en estos casos, porque significa un manejo distinto y mucho más complejo de lo que habitualmente hacemos. Yo quería hacer 2 acotaciones cortitas.
Uno, en términos del uso de paracetamol, nosotros también preconizamos el uso de no usar analgésicos no esteroidales, digamos, por toda esta cosa del IECA, etcétera. Pero recordar que no necesariamente hay que tener disponible paracetamol endovenoso, el paracetamol oral a dosis adecuada, no a estas dosis que habitualmente lo han desprestigiado muchísimo, es un muy buen analgésico y antipirético. No tener esto, y la farmacocinética del paracetamol oral es igual a la del paracetamol endovenoso, así que eso es una cosa que es bien importante. Y la otra se me olvidó, así que lo voy a dejar hasta ahí. A ver, nosotros experiencia, recién tenemos el paciente ventilado severo ahora y veremos qué nos pasa, pero la realidad es que por lo visto en adultos no habría gran diferencia si alguien es COVID o no en cuanto a su tratamiento de analgesia y sedación. Y lo que pasa es esto, lo que comentaban nuestros colegas, de que hay más temor, si el paciente se despierta, uno tarda mucho más en entrar porque hay que vestirse, y entonces prefiere no tener esos problemas y lo dejamos sobresedado más tiempo, y creo que vamos a tener los problemas que teníamos antes de empezar a intentar hacer sedación ligera, que es problemas al querer despertar al paciente después de una sobresedación y de una sedación profunda, en donde va a haber despertares difíciles, donde va a haber abstinencia, pero creo que lo estamos fabricando nosotros con esta situación de dificultad de acceder al paciente, temor, y bueno, todo este manejo que estamos volviendo para atrás en muchas cosas en la analgesia y sedación. Perdón, ya me acordé la otra cosa que quería comentarle. En términos del manejo del síndrome de privación o de la retirada post-paciente, se menciona mucho el uso de la clonidina. Nosotros ocupamos clonidina, pero tenemos, a diferencia de la dexmedetomidina, que si bien es más cara, tenemos disponibilidad. La clonidina que tenemos disponible nosotros es oral y en tabletas de gramaje muy alto. Por lo tanto, para poder tener una dosificación correcta, continua y que se repite, es como difícil. Por lo tanto, el uso de la dexmedetomidina como paraguas para retirarse nos ha resultado mejor que la clonidina, precisamente por el hecho de que no podemos tener un buen control sobre las dosis que estamos dando. Eso. Yo iba a hacer una acotación con la abstinencia. Nosotros teníamos muchos problemas de abstinencia hace unos años atrás, y la verdad que habiendo protocolizado la analgosedación, bajamos un montón la abstinencia, o sea, mejorando el manejo de sedación y analgesia cotidiano, mejoramos un montón, de tal manera que el protocolo que revisamos de abstinencia que tenía lo hicimos recién hace muy poco, porque tuvimos que usarlo mucho menos. Así que creo que ser cuidadosos con la sedación, controlar el dolor y tratar sedación ligera nos alivia mucho todo el trayecto posterior de la abstinencia, y usar precozmente. Nosotros tipo 48 horas antes de que lo extubemos, que ya vemos que lo vamos a extubar, empezamos con metadona y lorazepam, cuando ya tiene más de 5 días de sedación y analgesia con fentanilo y midazolam, y la verdad que empezar el weaning de sedación antes del weaning de ventilación nos permite que estén mucho mejor preparados para el weaning real de ventilador, y rara vez tenemos que usar dexmedetomina, pero que a veces sí usamos y se dificulta en la abstinencia, pero es muy baja el nivel de abstinencia que tenemos haciendo esto con tiempo. Quería dar también una opinión. Acá nosotros en el país no tenemos metadona y lorazepam tampoco, entonces nosotros tratamos siempre de utilizar la menor sedación posible e ir haciendo los descensos cada 48 horas, ¿verdad? Tratar de no hacer una acumulación de droga muy, muy alta, justamente porque no tenemos forma de manejar el síndrome de abstinencia con las drogas recomendadas, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante utilizar la menor cantidad de droga posible. Con relación justamente a la analgesia y sedación, hay una pregunta para todos. El tema de utilización de bombas distintas de analgesia y sedación, es justamente por el tema de la abstinencia y demás, ¿verdad? No sé si la doctora Claudia Berrondo nos puede comentar. Sí, cuando empezamos a hacer un protocolo de
de ascenso de drogas, digamos, y de analgosedación, lo primero que decidimos es esto, porque lo que uno tiene en el enfoque este de analgosedación, lo que primero hay que controlar es el dolor, y después ver cuánta sedación se necesita. Y teníamos la costumbre de poner el fentanilo y midazolam en la misma bomba, entonces cuando el paciente se despertaba, no sabíamos si era dolor o no, pero quedaba con aumento de dosis tanto de analgésicos como de sedantes. Y después obviamente nos dificultaba el destete de todo esto. Así que la primera medida fue separar en bombas, aunque después se junten en la infusión en el mismo catéter, pero separar en bombas el analgésico con el sedante para poder manejarlos de manera separada y no excedernos en uno si se necesita más el otro. ¿Alguien más respecto a las bombas de infusión? Yo creo que sí, que lo ideal es siempre tenerlas separadas, precisamente porque uno puede titular mejor exactamente qué es lo que está buscando, si es sedación o analgesia. Y lo otro que es importante también es que al día siguiente es ir titulando la dosis, la sumatoria de dosis que uno ha ido recibiendo, de manera tal de poder ir a ajustar ya sea para arriba o para abajo, y después sobre todo porque nos permite ir manejando mejor el síndrome de privación. Muchas veces uno piensa que fue poco tiempo, 3, 4 días, digamos, en pacientes no COVID necesariamente, pero cuando uno se da cuenta cuántos bolos extra de sedación recibió, cuántos push de la bomba, o cuántos rescates con otro tipo de analgesia fueron necesarios, ahí es importante evaluar en la mañana, o en el momento que uno quiera, digamos, pero tener muy claro las dosis acumuladas y las dosis que recibieron, porque muchas veces es mejor mantener un nivel de sedación y un nivel de analgesia más continuo antes que evitar estas continuas subidas, entonces tener niveles plasmáticos muy por sobre lo habitual y después caídas bruscas, porque cada vez eso probablemente altera aún más la propia neurotransmisores a nivel central y además genera despertares con el consiguiente agitación, más posibilidad de barotrauma, más posibilidad de daño de vía aérea alta o de eventos adversos como retiro de líneas, etcétera. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas importantes en los protocolos, tanto de intrasedación como de retiro, es tener claridad de dosis acumuladas, dosis recibidas el día anterior, y eso nos permite planificar también para adelante cómo vamos a salir, y además nos permite pesquisar, por ejemplo, si el fentanilo ya está haciendo taquifilaxis y es necesario cambiar o alternar la sedanalgesia. Muchas gracias. Estaba súper interesante este webinar, siguen llegando preguntas, así que voy a seguir mientras el tiempo no lo permita. Preguntan sobre el uso de bloqueadores neuromusculares en infusión continua. Y de la mano otra pregunta, ¿cuántos días usan desmetomedina y si usan y cuándo podrían utilizar la clonidina para evitar abstinencia? Doctor Carballo, lo veo con ganas de contestarnos. Tiene que abrir el micrófono, doctor Carballo. Sí, estou procurando acá manejar. Já está aberto, sí. Entonces, yo tengo una experiencia con bloqueador neuromuscular de muchos años. Aproximadamente há 10 anos, publiquei talvez dos únicos trabalhos em UC Pediátrica, em Pediatrics International, sobre a evolução de ninhos entubados submetidos a músculos relaxantes. Comparativamente com ninhos intubados que não usaram músculos relaxantes, a evolução foi pior. Mais tempo de ventilação mecânica, portanto, desde esta análise que fizemos, tenho muita cautela para utilizar músculos relaxantes. Eu coloquei em fluxograma de ventilação mecânica em COVID o uso quando há hipoxemia refratária. Então, todos os pacientes que já estamos com necessidade de fração inspirada acima de 60%, pico de pressão inspiratória elevada, com uma titulação adequada à pressão expiratória final positiva, que não se apresentem com hipertensão pulmonar,
nosotros tenemos que pensar cómo vamos a estar sedando más este paciente o usando músculos relaxantes. Se a sedação já está profunda, necessitamos, então, talvez, utilizar músculos relaxantes. Todos conhecem os trabalhos em adultos, em síndrome de desconforto respiratório. Este é um tema, inclusive, que está sendo discutido para a nova recomendação de síndrome de desconforto respiratório pediátrico. Uma das perguntas da nova recomendação de síndrome de desconforto é se usa ou não músculo relaxante. Acá, em COVID, pelas condições relacionadas à transmissibilidade e de extubação acidental, que é um parâmetro ruim para a UCI, quem tem extubação não planejada é uma UCI que não tem boa qualidade, mas usando músculo relaxante, você pode prevenir essa extubação não planejada. Nós outros escolhemos, então, cisatracúrio por causa de seu metabolismo, porque os outros têm metabolismo em órgãos e cisatracúrio não apresenta esta necessidade. Então, achamos mais seguro, por seu metabolismo, usar cisatracúrio, mas não por um período superior a 24, 48 horas. E dentro da possibilidade, continuar monitorizando, porque você não vai ter possibilidade de monitorizar analgesia e sedação por bispectral index, porque você perde a possibilidade de avaliar a sedação adequada, não é? Então, se você tem segurança de monitorização por outras ferramentas, isto é facilitador para utilizar também o músculo relaxante. Se você não tem, você vai ter que suspender o músculo relaxante para avaliar o paciente, não é? Então, temos usado por curto período. Eu, particularmente, uso músculo relaxante solamente para pronação do paciente. Vários serviços usam músculo relaxante. Eu não tenho utilizado de rotineiro. Por isso, coloquei com várias interrogações dentro do fluxograma, porque tenho muita dúvida. Os protocolos de adulto, praticamente todos, usam músculo relaxante para fazer a pronação do paciente. Mesmo porque estamos fazendo pronação não somente em paciente em ventilação mecânica, mas também estamos pronando o paciente que não está em ventilação mecânica, que está em catéter nasal de alto fluxo ou que está em ventilação não invasiva. Então, em termos de músculo relaxante, era isto que tenho a comentar. Muchas gracias. Yo creo que estamos finalizando con las preguntas. Voy a darle el paso a la doctora Analía Fernández. Se va a presentar ella sola, dijo. La doctora Analía Fernández, que todos la conocemos, un currículum bastante amplio, así que, Analía, tuyo el micrófono. No se escucha, Analía. Hay que abrir el micrófono. Ahí está, ahí sí lo logré. Bueno, les agradezco a todos los disertantes por este gran webinar. Tenemos felicitaciones y comentarios de todos. ¿Estamos de nuevo? Hola, perdón. Internet tiene estas cosas, ¿sí? Los quería invitar al próximo webinar que tenemos, que es el webinar de emergencias, que va a ser el próximo sábado, y espero que poder encontrarlos a todos allí.
No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario de cierre, y si no, ya despedimos a todos los participantes. Sí, Quisiera yo gustaría Quisiera convidarles a todos a unirse a ESLACIP y a los interesados a formar parte del Comité de Sedación y Analgesia. Las puertas están abiertas. Yo gustaría de agradecer nuevamente la oportunidad de participar de este webinar, de estar en contacto con colegas de Argentina, de Chile, de Paraguay. Creo que fue muy interesante. Espero que la SLACIP continúe con estos objetivos de información, de reciclaje, que es muy importante para todos los intensivistas y mesmo que trabajemos en emergencia. Entonces, muchas gracias a los colegas que participaron, en especial todos los coordinadores, y por la invitación. Hasta breve. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y sigamos, como dijo Julia, los invitamos a todos los que nos escucharon a unirse a la SLACIP y a participar en todos los comités. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Manténganse seguros, cuídense, usen sus EPP. Eso. Cuídense.